En las antiguas obras de teatro en Grecia, el actor pasaba al escenario con una máscara grandísima. La máscara tenía una gran sonrisa y él comenzaba con sus líneas cómicas y hacía reír a todo el público. El mismo actor salía del escenario y regresaba con otra máscara, que en lugar de una gran sonrisa tenía un rostro triste y un ceño fruncido. Y empezaba a contar sus líneas trágicas de tragedia y ponía a llorar a todo el público. Era la misma persona con diferente máscara. ¿Saben cómo se llamaban? Esta gente se llamaba hipócritos, de donde nosotros tenemos la palabra hipócrita. ¿Por qué? Es una persona que lleva una máscara. Es una persona que solo actúa para los demás. En nuestro pasaje de Marcos 7, mis hermanos, Jesús usa la palabra hipócrita. Y la palabra hipócrita es muy fuerte, muy fuerte. Tú no la usas con cualquier persona. Si estás hablando en serio, tú la usas en pocas ocasiones. ¿Por qué Jesús está siendo áspero con estos hombres? En Marcos 7 tenemos la respuesta, mis hermanos. Vamos a leer los versículos 5 al 7 para tener el contexto, pero realmente nos vamos a enfocar en todo el pasaje del versículo 1 al versículo 23. Acompáñenme a Marcos 7:5, por favor. ¿Están conmigo, mis amados hermanos? Dice así la palabra del Señor. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, ahí está la palabra, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Dice J.C. Ryle, mi hermano, mi hermana, que este pasaje debe ser estudiado con frecuencia y diligencia por todos aquellos que deseen la prosperidad de la iglesia de Cristo. Marcos 7, 1 al 23. Como hablábamos el domingo pasado, mis hermanos, Jesús viene de un pueblo, nació en un pueblo pequeño, se crió en un pueblo pequeño y viene de ser desconocido, de ser un don nadie en medio de la gente. Después de su bautismo, él comienza su ministerio y él empieza a hacerse famoso y más famoso y más famoso y más famoso. Cuando llegamos a Marcos 7, Jesucristo está en la cúspide de la fama y de la popularidad de su ministerio. Acaba de alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, 20,000 personas aproximadamente alimentadas por Jesús. Pero de Marcos 7 en adelante, usted empieza a ver animosidad en contra de Jesús. Pleitos, problemas, la gente se va, deja de seguir a Jesús. Los discípulos dejan de seguir a Jesús, menos los 12 que se quedan con él hasta el final. Y en Marcos 7 nosotros vemos una demostración de primera mano de esta interacción entre Jesús y los líderes religiosos del pueblo de Israel. Jesús es severo con los fariseos y con los escribas, les llama hipócritas, porque ellos, mis hermanos, se aseguraban de mostrar una imagen externa de amor por Dios. Pero internamente sus corazones estaban tan apartados de Dios que no podían estar más apartados de Él. Por fuera, tú los mirabas y tú decías, wow, qué hombre de Dios. Pero por dentro, Jesús los conoce y Él dice, son hipócritas, porque ellos están viviendo ese amor por Dios solo externamente. Y sus corazones están alejados de mí. El corazón de los fariseos y de los escribas estaba lejos de Dios. Escuchen esto, aunque ellos estaban muy involucrados en actos religiosos. Una cosa no lleva automáticamente a la otra. Y nosotros tenemos que cuidar nuestros corazones, mis amados hermanos.
No porque practiquemos algunos actos religiosos, automáticamente eso me hace estar bien con Dios. Dios quiere tu corazón, mi hermano, mi hermana. Dios quiere tu corazón. Él está en búsqueda de tu corazón. Y el domingo pasado hablábamos que en la Biblia se menciona más de 1000 veces la palabra corazón. En la mayoría de los casos no está haciendo referencia al músculo que bombea sangre al resto del cuerpo. Está haciendo referencia, mis hermanos, a la esencia de una persona, los pensamientos, los sentimientos, los deseos, la voluntad, las decisiones, es el ser, es lo que una persona es. Podemos decir que es el todo. Martin Lloyd-Jones dice que es el timón de la persona. Es lo que maneja la persona. Te lleva a donde tú quieres. ¿Sabes lo que tú haces, mi hermano? Siempre. Tú haces lo que tú quieres. Siempre. Aquí no hay ninguna excepción. El ser humano siempre hace lo que quiere. Siempre. Puedes hacer cualquier prueba. Dile a un vecino, ven a visitarme, y el vecino, si no quiere, te va a poner 10,000 excusas, ¿no es cierto? Si tú le dices, mira que hice un asopado puertorriqueño bien delicioso, entonces él va a querer y va a venir. El ser humano siempre hace lo que quiere. Y Dios está hablando aquí del corazón, el centro de control de la vida. Él quiere tu corazón. En Mateo 22:37, Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu ¿qué? Tu corazón. Con todo tu corazón. Hermanos, la mayoría de las religiones en este mundo te enseñan que actos externos son suficientes. Piensa en cualquier religión de este mundo. Todas enseñan que actos externos son suficientes. Es más, nosotros que venimos del contexto latinoamericano, traemos casi un chip integrado de que lo externo es suficiente para estar bien con Dios. ¿No es cierto, mis hermanos? Esto no era desconocido para los fariseos y saduceos. Ellos repetían todos los días, varias veces al día, la Shema. Deuteronomio 6:4-5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Ahí está de nuevo. Dios nunca, jamás, incluso en el Antiguo Testamento, con las leyes del Antiguo Testamento, ha estado en búsqueda solamente de acciones externas. Él quiere tu corazón. Él quiere tener tu todo. Tu todo. Y Marcos lo que hace aquí en el capítulo 7, mis hermanos, es presentarnos el perfil de los legalistas, quienes no han entregado su corazón a Dios. Ellos servían a Dios por fuera, pero no le servían con todo su ser. Y aquí hay varias características, 4 en específico, mis hermanos. En primer lugar, el domingo pasado hablábamos de esto, los legalistas tienen un espíritu hipercrítico. Miren el versículo 1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Esto es un viaje de 100 millas. Sin autos, sin aviones, sin medios de transporte rápido como nosotros los tenemos hoy, sin bicicletas, esto es a pie o en burro. Si usted camina, hermano, 100 millas para buscar qué criticar, usted tiene un problemón en su corazón. No un problemita, un problemón en su corazón. Estos hombres caminaron de su centro de operaciones en Jerusalén hasta donde Jesús estaba ministrando, al norte, cerca del mar de Galilea. Versículo 2, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, los censuraban, los reprochaban. El legalista censura a otros porque ellos no se comportan como él. El legalista dice, todos tienen que comportarse como yo. El vestido tiene que ser como yo. Entonces, si él no trae esa clase de ropa, entonces está mal, ¿verdad?
Si ella viene a la iglesia con esa clase de ropa y no viene con la clase de ropa que uso yo, entonces ella está mal. El legalismo, mis hermanos, lo definimos así. Consiste en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, ya sea obedeciendo las leyes de Dios o un conjunto de reglas inventadas por los hombres. El legalismo lleva a la esclavitud y está alejado de un verdadero amor por Dios. Las personas legalistas son hipercríticas. ¿Por qué? Porque no entienden la gracia ni para ellos ni para otros. Su corazón no ha sido alcanzado por la gracia de Dios. En segundo lugar, mis hermanos, mirábamos el domingo pasado también que los legalistas invalidan la palabra de Dios por seguir la tradición humana. Miren el versículo 3 conmigo, mis hermanos. Porque los fariseos y todos los judíos, esto es Marcos explicándonos por qué los fariseos condenaban a los discípulos por no lavarse las manos antes de comer. Los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, esto es del mercado, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. O sea, esto no era nada más lavarse las manos, esto era todo un sistema de lavamiento. Y recuerden esto, mis hermanos, el asunto aquí no es higiene. Los fariseos y los escribas no le estaban diciendo a Jesús, ¿no te preocupas por la salud de los discípulos? Mira, si no se lavan las manos se pueden enfermar. Esto no tiene que ver con higiene, esto tiene que ver con ritual, pureza ritual. Esta tradición de los escribas y de los fariseos comenzó como una ley transmitida oralmente. Escuchen esto, mis hermanos. Los fariseos y los escribas creían que Dios, además de darle la ley del Antiguo Testamento a Moisés, junto con los 10 mandamientos, les había dado las leyes de los lavamientos. Al mismo Moisés de parte de Dios, lo cual nunca sucedió. Se transmitió oralmente por cientos de años y 300 años después de Cristo se escribió, se codificó esta tradición de los ancianos. Y es un documento que ahora se conoce como la Mishnah, que lo usan los judíos ortodoxos hasta el día de hoy. El pastor MacArthur dice que hay 30 capítulos en la Mishnah que habla de los lavamientos. Cómo lavar un vaso, cómo lavar un plato, cómo lavarse las manos, cómo lavarse el cuerpo, cómo lavarse la cabeza, cómo lavarse esto, cómo lavar lo otro. Imagínense ustedes, al detalle. ¿Cuál es el propósito de la Mishnah? El propósito inicial fue tal vez bueno. Dios había dado la ley, pero en algunos casos no había sido tan específico. Entonces dijeron ellos, no queremos violar la ley. Entonces vamos a poner como unas bardas, como las bardas en la carretera, para que tú te mantengas dentro del cumplimiento de la ley y no te salgas. Y lo que pasa es que las bardas vinieron a ser la carretera misma para estos hombres. Los legalistas invalidan la palabra de Dios y la cambian por seguir la tradición humana. Miren conmigo el versículo 5, mis hermanos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Cuando un judío iba al mercado y regresaba a su casa, decía, tengo que lavarme, por si acaso toqué a un gentil. Por si acaso agarré un vegetal que había agarrado antes un gentil. Entonces, si un gentil me tocó, yo soy impuro y no puedo acercarme al templo, no puedo tener relación con Dios. Tengo que lavarme las manos. Y el lavado no era, hermano, que usted se ponía jabón por todas partes. No, era que sumergía las manos, a veces hasta las muñecas, a veces hasta los codos. Eso era todo. Y eso no te limpia, eso solo moja los gérmenes. Eso no era un asunto de higiene. Era un asunto de pureza ritual. ¿Qué decían ellos? Si un gentil me tocó, yo no puedo acercarme a Dios, por eso me lavo. Wow, qué sorpresa se van a llevar a continuación con las palabras de Jesús. Versículo 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas,
Están rindiendo culto externo, pero no de corazón. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esta es una cita de Isaías 29, versículo 13. Y el punto de Jesús es claro: la observancia externa no es sustituto por la piedad interna. No sustituyas las cosas. Jesús llamó la atención a los labios. De labios me honran. Los labios son un miembro externo, ¿no es cierto?, del cuerpo. De labios me honran. Y Jesús menciona en la profecía de Isaías un miembro interno, pero su corazón está lejos de mí. Lo externo, sí, todo bien. Lo que la gente mira, esto es hipocresía. Lo que la gente mira está bien. Lo que Dios mira, que es lo importante, está mal. Y me atrevo a decir con dolor en mi corazón que en cada iglesia hay por lo menos alguien que nosotros lo vemos aquí cada domingo y nosotros decimos, pero qué bonita persona, pero qué linda familia tiene. Mira qué agradable y cómo platica. Mira qué lindo se ve. Por fuera es lo que nosotros vemos. Pero Dios, que conoce todo y que mira todo, ve el corazón de esta persona y dice, ese corazón no es mío. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios mandó al profeta Samuel a buscar un rey para reemplazar a Saúl? Fue a la casa de Isaí. Y Samuel llegó y le dijo, Isaí, yo vengo a buscar un reemplazo para el rey Saúl. ¿Tienes hijos? Sí, sacó al más grande y al más fuerte primero. ¿Y qué le dijo Dios? No, ese no es. Samuel dijo, este es grandote, fuerte, mira, es un líder en la batalla, es parte del ejército, este tiene que ser. Y Dios le dijo, no, yo no miro el exterior, sino que miro el corazón. Y por allá al rato se les había olvidado un flaco adolescente, desnutrido. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama?, dijo el papá de este muchacho. David, sí, ya está cuidando las ovejas, se me había olvidado. Y cuando entró el hombre, Dios le dijo a Samuel, este es, porque tiene un corazón conforme a mi corazón. Wow. Hermano, Dios no se impresiona porque tú estés aquí en la iglesia. Dios no se impresiona porque tú te sepas los cantos. Dios no se impresiona porque tú alces tus manos. Dios no se impresiona porque tú llores. ¿Sabes lo que quiere Dios? Dios quiere tu corazón, mi hermano. Dios quiere tu corazón. Si levantar las manos y adorar al Señor y llorar viene de un corazón que está profundamente conmovido por la gracia de Dios, hermano, adelante. Gloria sea su nombre. Necesitamos más expresiones de adoración al Señor. ¿No es cierto, mis amados hermanos? Es bueno adorar al Señor de corazón. Pero no pierdas tu tiempo. Si tú estás aquí levantando las manos y repitiendo los cantos que no fluyen de un corazón agradecido con Dios, que no fluyen de un corazón que ha experimentado la gracia de Dios, que no fluyen de un corazón transformado. Por eso, como iglesia, nosotros tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque podemos fomentar un espíritu de que lo de afuera es lo que importa, no lo de adentro. Y hermanos, tú puedes estar ahí sentado con tu rostro serio, sin moverte tanto, y entonar de corazón a Dios una alabanza que va a llegar hasta su presencia como un olor grato. Es que no se trata de mucho movimiento tampoco. No estamos hablando ni de una cosa ni de la otra. Hay iglesias que tú vas y tú dices, ahí sí se sintió el Espíritu de Dios. ¿De verdad? ¿Por qué, hermano? Mire, la música estuvo pero candela. Y ese grupo ministra. Y estamos llorando todos y levantamos las manos y... Hermanos,
No confundas lo externo con la obra genuina de Dios. ¿Sabes dónde se está moviendo el Espíritu Santo, mi hermano? Cuando esposos son más pacientes con sus esposas. Cuando esposos luchan contra los malos deseos sexuales de su corazón. Cuando las esposas siguen el patrón bíblico diseñado para ellas y se someten a sus esposos en el amor de Cristo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza o dominio propio. Hermano, tú puedes venir aquí, mira, y saltar todo lo que quieras. Y mover tus manos todo lo que quieras. Y si sales de aquí y no tienes dominio propio, tus palabras son ofensivas e hirientes a otros, no tienes paciencia con nadie, hermano, tú no veniste a nada aquí. Dios no tiene tu corazón. Dios quiere tu corazón, mi hermano. Dios quiere tu corazón. Y Jesús les da una declaración absoluta en el versículo 8. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Jesús, para ser bien específico, ¿cómo invalidan la ley de Dios por la tradición de los hombres? Jesús dice, les doy un ejemplo, el famoso corbán. En los 10 mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto? Es uno de los mandamientos. Y eso, honrar, no significa solamente te honro papá, decirlo, sino darle tus posesiones, sostenerlos, ayudarlos, cuidarlos. Eso es honrar a tu padre y a tu madre. Y después salieron con una tradición los hombres. Que si tú no querías ayudar a tu papá, tú podías dedicar todo, tu casa, tus posesiones, tus negocios, todo se lo podías dedicar a Dios, con una palabra, corbán. Esto está apartado para Dios. Y la tradición era que tú lo podías seguir usando hasta tu muerte. Y después se trasladaba tus posesiones al templo. Entonces, si tu papá venía y te decía, hijo, tengo una gran necesidad, tú le decías, corbán, papá, corbán, papá. ¿Sí? Todo se lo he dedicado a Dios. Dice Jesús, ustedes están eliminando la ley divina y sustituyéndola por una ley humana. Tú me dices, pastor, pero eso es de los fariseos, ¿verdad? Y de los escribas, en el primer siglo, hace 2000 años. Hermano, J.C. Ryle dice, siempre ha habido sucesores de los fariseos. Siempre. Yo te digo algo, hermano. Desde casi que tú naces, se te enseña, se te implanta un chip casi. O ya vienes con él. De que solo por fuera está bien. De que solo lo externo es suficiente. Ven esto y hazlo, trae tu ofrenda, asiste a la iglesia, haz esto y haz lo otro. Y suficiente, se acabó. Dios quiere tu corazón, mi hermano. Dios quiere tu corazón. Los legalistas tienen un espíritu hipercrítico. Los legalistas invalidan la palabra de Dios para seguir la tradición humana. En tercer lugar, mis hermanos, los legalistas dan un diagnóstico equivocado de la condición del ser humano. Los legalistas dan un diagnóstico equivocado de la condición del ser humano. Versículo 14. Miren conmigo, por favor. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él,
Eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Escuche esto, mi hermano. Los fariseos y saduceos decían, tengo que lavarme cuando vengo del mercado porque tal vez un gentil me tocó y un gentil me hizo a mí incapaz de acercarme a Dios. Ritualmente impuro. No puedo ir al templo si me tocó un gentil. No puedo ir al templo porque estoy ritualmente impuro. Jesús los corrige y les dice, es que estás impuro delante de Dios y no te puedes acercar a Él por lo que está dentro de tu corazón, no por lo que viene de afuera. Es que estos hombres tomaron la ley de Dios y la tergiversaron. La ley de Dios, mis hermanos, está ahí, y lo vamos a ver más adelante en Gálatas, para mostrarte a ti que tú eres pecador, para mostrar la suciedad de tu corazón, para mostrar tu pecado y para que tú corrieras a un Salvador. Ese es el propósito de la ley. Los fariseos y escribas y millones a través de la historia que son sus sucesores piensan que lo de afuera es lo que les contamina. Hermanos, nosotros hemos sido bombardeados toda nuestra vida con la idea de que nuestro problema principal está fuera de nosotros. ¿No es cierto, mis hermanos? Nuestros padres, esos tuvieron la culpa. ¿Cómo te criaron? Nuestro jefe, él es el que nunca a mí me permite y me da oportunidad y libertad. La educación, el país, el gobierno. ¿Con cuántas personas no he hablado, mis hermanos, que me dicen que el problema mayor de la sociedad es los gobiernos? ¿Y qué gobierno está más malo? Y todo de afuera, la culpa es la de afuera. La culpa es de afuera siempre, todo el tiempo. Malos sistemas, malos gobiernos, malos maestros, mala economía, mala dieta, todo, la culpa es de afuera siempre. Y los escribas y fariseos no eran diferentes y Jesús los corrige. El pastor R.C. Sproul dice que es como si Jesús les dijera, es el corazón que necesita atención, no la dieta. Es el corazón lo que necesita atención, no la dieta. La comida, dice Jesús, termina ¿dónde? En el estómago y se evacúa lo que no se necesita, ¿no es cierto? Eso no te hace impuro delante de Dios. Eso no te impide a ti que tú te acerques a Dios. Lo que comemos es digerido, los residuos evacuados, pero el pecado permanece y produce contaminación y muerte. Es que el problema está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Hermanos, yo platico con esposos. Es que usted no conoce a mi esposa. Es que usted no conoce a esos muchachos. Son un desastre, unos rebeldes. ¿Se te ha ocurrido a ti, por lo menos lejanamente, que tú tengas algo de responsabilidad? ¿Ha venido a tu mente? ¿Ha pasado por ahí? Los fariseos y escribas pensaban, si en el mercado topé con un gentil, no puedo entrar al templo a adorar a Dios. Estoy impuro. Jesús les dice, no culpes lo externo por la contaminación interna. Tú eres impuro por lo que está en tu corazón. Y no te puedes acercar a Dios por la condición y tu contaminación en el corazón. En el corazón. Los legalistas dan un diagnóstico equivocado de la condición del ser humano. Dicen, el problema está afuera. Jesús dice, el problema viene de adentro. Tú no puedes tener compañerismo con Dios por tu pecado, por lo que está dentro de tu corazón. Está sucio de adentro. Y en cuarto lugar, mis hermanos, en último lugar, los legalistas no descansan en la obra de Jesús. Wow, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? Los legalistas no descansan en la obra de Jesús. El pastor Sugel Michelén me ayudó a través de un escrito suyo a entender esto. Miren conmigo el versículo 17, mis hermanos. Cuando se alejó de la multitud, Jesús entró en casa. Le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento?
¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Un paréntesis, una aplicación aquí para ti, mi hermano, que eres un poco impaciente con otros en su crecimiento espiritual. Los discípulos tenían casi 2 años ya con Jesús. No tomes esto a la ligera. No tomes esto a la ligera. Escúchenme, mis hermanos. Los discípulos tenían casi 2 años con Jesús. Con Jesús, el Hijo de Dios. Dios hecho hombre. Dios en sandalias. El mejor maestro que ha existido sobre la faz de la tierra. No ha habido otro como Jesús. No ha habido otro que enseñe con su autoridad. No ha habido otro que enseñe tan claramente como Jesús. Y los discípulos no entendían. Yo quiero aplicar como un paréntesis a aquellos que somos, me incluyo, impacientes con otros. Le estamos tratando de enseñar y no aprenden. ¿Cómo es posible que estos no aprenden? ¿Qué es lo que pasa con estos muchachos? Hermano, sé paciente. Dios nos tiene a cada uno de nosotros en un proceso diferente. Sé paciente. Aguarda, ora, dobla tus rodillas. En algún momento Dios le va a abrir sus ojos. Si es su voluntad, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu papá, a tu mamá, sé paciente. Somos muy impacientes, mis hermanos. Queremos que la gente cambie de inmediato, que ya se aprendan toda esta doctrina, que ya se entiendan el evangelio. ¿Y tú no te acuerdas cuando tú no lo entendías, mi hermano? ¿Te acuerdas cuando tú no lo entendías? ¿Te acuerdas cuando a ti no te había amanecido? ¿Te acuerdas incluso cuando te burlabas de otros que sí creían? ¿Te acuerdas, mi hermano? Sé paciente, mi amado hermano. Los discípulos, 2 años con el Hijo de Dios, el mejor maestro, el maestro de los maestros. Y no entendían. ¿Y qué hizo Jesús? Les volvió a explicar, mis hermanos. Una vez más. Porque así somos, mis hermanos. Esas personas con quienes tú estás siendo impaciente, tú tienes más en común con ellos de lo que tú piensas. Somos lentos para aprender. A veces necesitamos hasta de golpes para aprender en la vida. ¿No es cierto, mis hermanos? Sé paciente, mi hermano. Eso solo es un paréntesis. Versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen, y aquí hace una lista, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, que esto es todo tipo de pecado sexual, malos pensamientos, sexualmente, pornografía, y usted incluye ahí todos los pecados sexuales en los cuales usted pueda pensar, y no piense mucho en eso. Los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia. Usted sabe, la envidia es el ojo malo, literalmente ahí. Ojo malo. Tú ves algo y con celos lo deseas, el talento de otra persona, la habilidad de otra persona, la ropa de otra persona, el trabajo de otra persona. Y dice Jesús, ¿de dónde sale eso? De adentro. El problema no es que la persona lo tiene, el problema es que tú lo quieres. ¿Y de dónde nace ese deseo? De tu corazón. De tu corazón. La maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Contaminan en el sentido de contaminación que no te permiten acercarte al Dios Santo. Por tus pecados estás separado de Dios.
Los fariseos y escribas habían perdido de vista el propósito principal de la ley, mis hermanos. ¿Cuál es el propósito principal de la ley? Mostrarte a ti que eres pecador. El propósito de Dios al dar la ley, resumida en los 10 mandamientos, es que tú te mires en la ley y tú digas, yo no llego aquí. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él le servirás. Yo no llego aquí porque a veces otras cosas son más importantes para mí que Dios. No mientan. ¿Cuántos de aquí no han mentido, mis hermanos? Tú ves la ley y tú dices, yo he mentido, quedo corto. No deseen nada de su vecino. Si vivimos en una sociedad que todo el tiempo está inyectándonos una y otra vez la idea de que lo que tenemos no es suficiente, necesitamos el carro del vecino y la casa del vecino y la ropa del vecino. El propósito de la ley de Dios es para que tú te veas en la ley y digas, yo no alcanzo. Necesito a alguien que sí alcance. Necesito a alguien que sí llegue. Necesito un representante. Necesito un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador, mis hermanos? Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Miren conmigo Gálatas, por favor, capítulo 3. Ahí está explicado con toda claridad, con toda claridad. Hermano, hermana, si alguien llega y te pregunta, ¿cuál es el propósito de la ley? Responde así, el propósito de la ley es guiarnos a Cristo, mostrarnos a Cristo. Ese es su propósito principal. Además, la ley muestra el carácter de Dios. Dios es un Dios santo, Él es justo. Por eso dice que no envidiemos las propiedades de nuestro prójimo, porque Él es justo, hay justicia en Dios. Las leyes demuestran el carácter santo de Dios. Las leyes, su propósito principal es guiarnos a Cristo. Mira lo que dice el versículo 10, mi hermano, mi hermana. Gálatas 3:10. ¿Están conmigo, mis amados hermanos? Dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si tú quieres ser salvo, al cumplir la ley, estás maldito, condenado para siempre y siempre y siempre en el infierno. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en ¿cuántas, mis hermanos? En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde, Pablo, tomas esto? Esto es algo nuevo. Tú te lo inventaste, ¿no es cierto? Tú te lo inventaste, Pablo. Porque nosotros los fariseos y los escribas no conocemos esto. Pablo está tomando esto, mis amados hermanos, de Deuteronomio capítulo 27. Esto no era algo extraño, raro, diferente para los judíos. Ellos ya lo conocían. Tienes que cumplir absolutamente toda la ley. Miren el versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿De dónde saca eso, Pablo? Eso era muy difícil de descubrirlo para los fariseos y los escribas. No, ahí está en el Antiguo Testamento, el libro de Habacuc, el profeta Habacuc. Es más, Abraham, el padre de la fe, fue salvo, no por las obras, fue salvo por la fe. Génesis capítulo 12. Miren el versículo 12 también de Gálatas 3. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Levítico capítulo 18, versículo 5. El Antiguo Testamento, mis hermanos, está lleno de recordatorios que le dicen al pueblo de Israel una y otra vez, y nos dicen a nosotros hoy, no es por cumplir la ley, no es algo externo que te salva, es algo interno. Es algo interno, una obra en el corazón. Y miren cómo Pablo cierra este tema, mis hermanos, de la ley. Versículo 19. Entonces, Gálatas 3:19. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Fue añadida a causa de las transgresiones. Hay pecado, hay que mostrarle a los pecadores que tienen pecado. Mira el versículo 24 para cerrar este tema, mis hermanos, aquí en Gálatas. De manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro para llevarnos a Cristo. La ley tiene el propósito de tomarte de la mano. Te dice, no llegas donde Dios quiere que llegues.
Vamos, te voy a mostrar a alguien que sí llegó. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Dios quiere tu corazón, pero tu corazón no llega, no alcanza. ¿Cómo hacemos entonces? Estamos en un predicamento, mis hermanos. No es lo de afuera lo que nos hace culpables delante de Dios, es nuestro corazón, porque no llegamos a cumplir la ley. ¿Qué hacemos? Necesitamos un nuevo corazón, ¿no es cierto? Y eso Dios lo prometió también en el Antiguo Testamento. Yo quiero que me acompañen al libro del profeta Ezequiel, mis hermanos. Ezequiel, capítulo 36. Miren qué buenas noticias esto, mi hermano, mi hermana. Primero, claro, llevamos media hora hablando aquí de puras malas noticias, ¿verdad? Tu corazón está contaminado, lleno de suciedad. Tu pecado te separa de Dios. Pero aquí vienen las buenas noticias. Esto es así. Primero las malas noticias, después las buenas noticias. No pueden haber buenas noticias si no hay malas noticias primero. Miren el amor de Dios hasta dónde llega. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 y 26. Dios le promete al pueblo de Israel estas palabras. Esparciré sobre vosotros, Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¡Wow! Los lavamientos de las manos, de los vasos, los lavamientos externos no sirven para limpiar al ser humano. Pero viene Dios y te promete que va a derramar sobre ti agua limpia. Te va a purificar. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mire el versículo 26. Os daré corazón, ¿qué? Nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, un corazón duro, un corazón renegado, un corazón rebelde, y os daré un corazón de carne, un corazón dócil hacia Dios, un corazón que le ame. Y es que Dios te pide que tú le adores de todo tu corazón. ¿Y sabe cuáles son las mejores noticias? Él te lo da. Él te da ese corazón, mi hermano, mi hermana. Esta es la maravillosa gracia de Dios. Él te pide algo que tú no puedes hacer y Él te dice, pues yo te lo doy. Con todo mi amor y misericordia y paciencia, yo te lo doy. Aunque tú no lo estés buscando, Él te lo da. Aunque tú estés lejos, Él viene, te busca, te limpia y te da un nuevo corazón. ¿No son estas buenas noticias, mis amados hermanos? Estas son las mejores noticias que existen en el universo. Y este pacto de Dios con el pueblo de Israel en Ezequiel tiene que ver con el nuevo pacto en Jeremías capítulo 31 también. Y Dios dice en Jeremías 31, escribiré mi ley en sus corazones. Porque tenemos corazones nuevos, mis hermanos. Si estás en Cristo, eres nueva criatura y tienes un nuevo corazón. Eso significa que quieres obedecer la ley de Dios. Deseas hacerlo. Dios no te está pidiendo aquí algo que es imposible para ti. Dios te está pidiendo hacer algo que Él ha hecho posible en ti, mi amado hermano y hermana. Dios dice, dame tu corazón. ¿Por qué Él te dice, dame tu corazón? Porque Él te dio un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón trae integrados los deseos de vivir para Dios con todo tu ser y con toda tu alma. Wow, qué buenas noticias. Qué buenas noticias. En Mateo 26, 28, Jesús en la última cena con sus discípulos dice, tomen este vino, coman este pan. Esta es la sangre del nuevo pacto del que habló Jeremías en el capítulo 31 y del nuevo pacto del que habló Ezequiel en el capítulo 36. Para terminar, mis hermanos, vamos a el Evangelio de Juan en el capítulo 3. ¿Cómo se recibe este nuevo corazón? ¿Cómo se recibe este nuevo corazón? Juan capítulo 3. Dios quiere tu corazón está sucio.
Tu corazón no quiere a Dios, pero Dios te da uno nuevo a través de Cristo Jesús. Mira lo que dice Juan capítulo 3, mi hermano, mi hermana. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, vamos al grano, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, esto es los lavamientos de las manos que hacían los fariseos y los escribas externamente. Y Jesús dice: hay que nacer de agua, hay que renacer de manera que tu corazón haya sido pasado por esta agua que Dios mismo te da. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Como una persona tiene un nuevo corazón cuando el Espíritu Santo, mi hermano, en su soberana gracia, te lo da. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Si tú eres nacido del Espíritu, eres una nueva criatura. De manera que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. No lo ves con tus ojos, pero cuando alguien nace de nuevo, es evidente. Así como el viento que sopla. Tú no ves el viento, pero ves las hojas de los árboles moverse. Así es el que nace de nuevo. El Espíritu Santo está obrando en él, dándole un nuevo corazón, cambiando el de piedra por uno de carne. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Yo ya te lo he estado diciendo, Nicodemo. Versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí están las mejores noticias, mi hermano, mi hermana. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, ayúdenme a leer, mi hermano. Todos juntos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una escena en el Antiguo Testamento. Vinieron serpientes por la rebeldía del pueblo de Israel en el desierto, serpientes venenosas a morder a los miembros del pueblo de Israel. Y gente caía muerta. Y Dios le dijo a Moisés: ¿quieres resolver esto? Levanta una serpiente de bronce, y todo aquel que en fe a mi palabra mire esa serpiente será salvo. Y dice Jesús: así como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre, así Jesucristo será puesto en una cruz, para que todo aquel que mire y crea tenga vida eterna. Y ahí es donde nosotros tenemos esta maravillosa promesa en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres tener un nuevo corazón? Mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo. Cristo salva, Cristo limpia de pecado, Cristo da un nuevo corazón, mi hermano, mi hermana. ¿Estás desanimado porque no tienes deseos de vivir para Dios y ya eres creyente? Sigue viendo a Cristo, mi hermano. Sigue viendo a Cristo, mi hermana. Él te salvó. Y no solo eso, sino que viendo a Cristo somos transformados como a su semejanza,
Contempla a Cristo, mi hermano. Contempla a Cristo. Nunca te canses de Cristo. No digas, Cristo ya terminó ese tema para mí. Hay otros temas más importantes. Centra tu vida en la cruz. Él da un nuevo corazón y después Él motiva tu corazón para que tú sigas caminando con Dios con todo tu corazón para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Padre, gracias por estas buenas noticias de salvación a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos viste en nuestra suciedad, en nuestra inmundicia, que no era culpa de más nadie sino nuestra. Tú nos viste en rebeldía y endurecidos contra ti, que no era culpa del sistema, ni de los políticos, ni de la economía, sino era nuestra propia culpa. Tú nos viste así y enviaste a tu Hijo Jesucristo a que muriera en la cruz, Señor. Y nosotros, al creer en Él, hemos sido salvos. Padre, gracias por la obra de Jesús en la cruz. Nosotros no podíamos llegar a estar puros, total y absolutamente, por nuestro pecado. Así que no teníamos acceso a ti, Señor. Pero Cristo vivió una vida perfecta y murió en la cruz, pagando por nuestra maldad, por nuestros pecados. Gracias por ese perfecto y precioso sacrificio de tu Hijo en la cruz, Señor. Ahora te pedimos, Dios eterno, que la cruz sea el centro de nuestras vidas, que la cruz sea el centro de nuestros días, que digamos con Pablo, para mí el vivir es Cristo. Mi vida se resume en Cristo. No hay nada más importante para mí que Cristo. Cristo y Él crucificado, Cristo y Él resucitado, es el único que salva, es el único que satisface y es el único que cambia corazones. Si tú estás aquí hoy y tú entiendes que Dios ha estado hablando a tu corazón, hablando a tu vida, tú entiendes que tú has estado sirviendo a Dios exteriormente, pero tu corazón no es de Él. Tú no has entregado su corazón a Él. Yo te ruego hoy que tú te arrepientas de tu pecado, que tú dejes de luchar, que tú entregues tus armas, bajes la guardia y corras a Jesús. Creas en Jesús, pongas tu fe en Jesús. La Biblia dice que si tú te arrepientes y confías en Cristo, tienes el regalo de la salvación y una vida nueva y una vida eterna. Puedes hacerlo delante del Señor en una oración, ahí en tu corazón. Decirle, Dios, yo reconozco mis pecados, mi rebeldía contra ti. Me arrepiento y confío en Jesús. Lo recibo a Él como mi Señor, mi Salvador y mi Rey. Te animo a que tú te acerques a un creyente, te acerques conmigo, para que puedas ser instruido si tú entiendes que hoy Dios ha estado tocando tu corazón. Padre, ahora te pedimos que tú bendigas este tiempo de la Santa Cena, que sea un tiempo de gozo, sabiendo que Cristo entregó su sangre en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Que sea un tiempo de reflexión también, Señor. Si hay asuntos que tenemos que confesar, pecados que tenemos que confesar. Hacemos esto como una iglesia local, como un cuerpo, Señor, para la gloria de tu nombre y para anunciar que Jesús es nuestro Salvador. En el nombre de Cristo. Amén.